Muy buenas tardes o buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición muy grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final, para lo cual deseo leer en el libro de los Hechos, capítulo 1, versos 1 en adelante, donde dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema para esta ocasión es el misterio del rapto de Jesús. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Es un misterio, pero es una realidad. Este gran evento que fue llevado a cabo en la vida de Jesucristo. Así como su venida fue un evento verdadero, su ida también fue un evento verdadero. Y ahora, ¿por qué Cristo, luego de estar con sus discípulos, se fue? Cristo dijo: porque si yo no me voy, entonces el Espíritu Santo no puede venir a ustedes. Pero si yo me voy, entonces yo les enviaré el Espíritu Santo. Esta es la causa por la cual Cristo les habla a sus discípulos para acerca de su ida en San Juan capítulo 16, y vamos
a leerlo, ya que su partida es un evento muy importante. Por lo tanto, vamos a ver en el capítulo 16 de San Juan capítulo 16, verso 7 en adelante dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuera, os lo enviaré. Y si Cristo se queda con sus discípulos, era algo muy hermoso, todavía estaría con nosotros aquí en la tierra, pero ¿quién iba a hacer intercesión en el cielo? Y si no había intercesión en el cielo, con la sangre perfecta de Cristo, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario no traería para nosotros los beneficios de ser limpios de todo pecado. Dios aceptar esa sangre de Cristo en el cielo y hacer intercesión por todos los que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. O sea, que no habría un llamado de Cristo en Espíritu Santo para toda persona que está escrita en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, y no habría en el cielo una intercesión por cada persona que está escrita en el cielo. Y eso significaría que la raza humana continuaría como estaba en aquel tiempo o desaparecería, porque en la tierra no habría ninguna persona nacida de nuevo. Para obtener el nuevo nacimiento de una persona, Cristo tenía que morir, resucitar y ascender al cielo y sentarse en el trono de Dios en el cielo para hacer intercesión por todas las personas que tienen sus nombres escritas en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, y llamar esas personas, Cristo en el Espíritu Santo por medio de sus mensajeros de etapa en etapa, llamando y juntando a sus escogidos, y los escogidos recibiendo a Cristo como su Salvador, lavando sus pecados en la sangre de Cristo, siendo bautizados en el nombre del Señor Cristo y recibiendo el Espíritu Santo que Cristo prometió darle a sus escogidos. Para poder efectuar ese nuevo nacimiento en los escogidos de Dios escritos en el cielo, Cristo tenía que irse, ser arrebatado al cielo para sentarse en el trono de Dios y entonces enviar su Espíritu Santo sobre toda persona que lo recibe como su Salvador, lava sus pecados en su sangre y es bautizado en su nombre. Eso no era posible si Cristo no ascendía al cielo. Si Cristo no era raptado y llevado al trono del Padre para sentarse en el trono del Padre, estas cosas no eran posibles. Por lo tanto, la raza humana continuaría sin seres humanos nacidos de nuevo. Y por consiguiente, no habría iglesia del Señor Jesucristo. Solamente en el tiempo en que Jesús estuvo, encontramos que no hubo iglesia. Lo que hubo fueron creyentes, seguidores de Cristo, pero la iglesia del Señor Jesucristo nació el día de Pentecostés. Los apóstoles, aunque eran creyentes en Cristo, y Cristo les había dado cierto poder para predicar, echar fuera demonios y así por el estilo, con todo y eso, no habían nacido de nuevo. Ahora, podemos ver que en el día de Pentecostés nació la iglesia del Señor Cristo con 120 personas que allí estaban esperando el Espíritu Santo y por consiguiente esperando el nuevo nacimiento.
Y así comenzó la iglesia del Señor Jesucristo con 120 personas. Pero luego, cuando Pedro predicó su primer mensaje, el día de Pentecostés, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, y les dio a conocer el gran evento de la primera venida de Cristo y su ministerio, y luego su muerte en la cruz del Calvario, muerte que fue efectuada a petición de los sumos sacerdotes y de los sacerdotes y ministros y miembros del concilio del Sanedrín. Esa petición se le hicieron ¿a quién? A Pilato, para que crucificara a Cristo. Y también incitaron al pueblo para que pidieran a gritos que Cristo fuera crucificado. Pero vean ustedes, todo eso ellos lo estaban haciendo y estaban pidiendo estas cosas sin saber lo que estaban haciendo. Pero en todo eso se estaba cumpliendo la profecía bíblica para que así la muerte del Cordero de Dios se realizara y nos limpiara de todo pecado. Ahora, si Cristo no moría en la cruz del Calvario, entonces su venida no traía los beneficios para lo cual Dios envió a Cristo. El mismo Cristo lo dijo cuando dijo en San Juan capítulo 12, verso 24, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda. Estaría viviendo aquí en la tierra sin ver muerte, porque no tenía pecado, nació sin pecado, nació por creación divina, por lo tanto, no había motivo para él morir, porque la causa de la muerte, ¿cuál es? El pecado. Y si no tenía pecado, entonces podía seguir viviendo por toda la eternidad aquí en la tierra. Pero él decía, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda. ¿Y de qué le serviría a Jesucristo quedar solo aquí en la tierra? Y saber que tuvo la oportunidad de tener más seres humanos, más personas viviendo eternamente con él. Si él no moría, podía ser calificado Cristo como mezquino, que no quiso compartir la vida eterna con otras personas. Pero de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no es mezquino, por lo tanto Jesucristo no es mezquino. Él vino para darnos vida eterna, para compartir esa vida eterna con nosotros, porque el ser humano había caído de la vida eterna, había perdido el derecho a la vida eterna cuando pecó en el huerto del Edén, pero ahora Cristo viene para restaurar al ser humano a la vida eterna. Por lo tanto, es Cristo el que nos da vida eterna. Por eso Él tenía que venir y tenía que morir en la cruz del Calvario. Y Él dijo, pero si cae en tierra y muere, mucho fruto lleva, muchos granos de trigo, o sea, muchos hijos e hijas de Dios, porque el Hijo del Hombre, el grano de trigo que cayó en tierra y murió, el que fue crucificado, es el Hijo de Dios. Y cada simiente se reproduce de acuerdo a lo que ella es. Si el Hijo del Hombre, Jesucristo, es el Hijo de Dios, Él, al reproducirse en más personas como Él, son entonces hijos e hijas de Dios, las personas en las cuales Él se va a reproducir y van a tener vida eterna y van a ser iguales a nuestro hermano mayor, nuestro amado Señor Jesucristo. Él es nuestro hermano mayor y Él es el grano de trigo, la simiente que fue sembrada en tierra para traer muchos hijos e hijas de Dios, mucho fruto para Dios. Y el día de Pentecostés nació allí en la forma de la iglesia
El grano de trigo nació en la forma de la iglesia, como cuando usted siembra un grano de trigo. A los pocos días, usted encontrará que nace una plantita y usted dice, nació el grano de trigo, ahí está. Y las personas lo que ven es una planta, pero ese es el grano de trigo convertido en una planta. Y la vida del grano de trigo está ahí, en esa planta de trigo, para traer muchos granos de trigo. Y la iglesia del Señor Cristo está con un propósito divino en la tierra. Es Cristo en la forma de su iglesia. Por eso Cristo está ¿dónde? En su iglesia. La vida de Cristo está en su iglesia, así como la vida de el grano de trigo en una planta está ¿dónde? En la planta de trigo. Y todos los miembros de esa planta de trigo, ¿de dónde salieron? Del grano de trigo. ¿Y de dónde salen? Todos los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo, de Jesucristo, nuestro Salvador. Por eso cuando Cristo murió, cuando fue crucificado, fuimos crucificados con Él. Cuando fue sepultado, fuimos sepultados con Él. Cuando fue resucitado, fuimos resucitados con Él. Cuando ascendió al cielo, fuimos al cielo con Él. Y ahora todo esto es así, como en un grano de trigo que usted va a sembrar en tierra para tener muchos granos de trigo. Todos los granos de trigo que usted va a tener, ¿dónde está? En ese grano de trigo que usted lleva por todos los lugares. Usted lo lleva y dice, yo tengo un grano de trigo, por lo tanto voy a tener muchos granos de trigo. Ahora, Dios dice que tiene muchos hijos de Dios y que va a tener manifestados en la tierra muchos hijos e hijas de Dios. ¿Por qué? Porque en Cristo están todos hijos e hijas de Dios. Por lo tanto, estábamos en Cristo y por consiguiente, así como Él pasó por esas etapas, nosotros pasamos con Él por esas etapas. Así como también vean ustedes, en nuestros padres terrenales estaba nuestro cuerpo físico. Donde quiera que iba nuestro padre, ahí iba nuestro cuerpo. Y luego cuando se unió a nuestra madre, ahí fue fecundado el óvulo. Y ahí entonces se formó nuestro cuerpo. Y por eso estamos nosotros en la tierra. Pero estábamos primero en nuestros padres terrenales. Y ahora vean ustedes, así también como Leví, cuando se encontró con Melquisedec, Abraham, y pagó los diezmos a Abraham, y Melquisedec, Abraham pagó los diezmos a Melquisedec, y Melquisedec le dio pan y vino. Está en el capítulo 14 del libro del Génesis, y Melquisedec le dio a Abraham pan y vino. Y dice el apóstol San Pablo, capítulo 14, versos 17 al 20, y aquí vean ustedes, dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, o sea, bendijo a Abraham, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Y San Pablo nos dice en su carta a los Hebreos, en el capítulo 7, vean lo que nos dice acerca de Abraham y de Melquisedec.
capítulo 7, verso 1 en adelante, dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Y ahora, aquí en el mismo capítulo 7, verso 6 en adelante dice: pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Y ahora estando en los lomos de Abraham, Leví, aunque Leví es el bisnieto de Abraham. Vean ustedes, en Abraham estaba Isaac, en Abraham estaba Jacob, también con los patriarcas, y por consiguiente estaba Leví. Por eso Dios le dice a Abraham que su descendencia será como la arena de la tierra, sobre la tierra. Y también le dice que su descendencia será como las estrellas del cielo. Le dice que si alguien las puede, que nadie las puede contar. Ahora, ven ustedes, en Abraham estaba Leví. Y si Leví estaba en Abraham, y Leví es el bisnieto de Abraham, ahora, ¿cuánto más nosotros en Cristo, que es el segundo Adán? Ahora podemos ver que también nosotros estábamos, en cuanto a lo físico, en cuanto al cuerpo físico, estábamos en Adán, este cuerpo físico. Pero ahora, nosotros estando antes de estar nuestro cuerpo físico en Adán, estábamos en Cristo eternamente. Eso es lo que vale para todos nosotros. Y ahora, por cuanto estábamos en Cristo, por consiguiente, así como hemos recibido un cuerpo físico mortal, corruptible y temporal, al aparecer en una raza caída descendiente de Adán y Eva, ahora, por cuanto Cristo nos ha llamado y nos ha colocado en su iglesia, su cuerpo místico de creyentes, y ha producido el nuevo nacimiento en nosotros, ahora pertenecemos a una nueva raza descendiente, esa nueva raza de nuestro amado Señor Jesucristo, que es el segundo Adán. Y ahora, así como hemos traído un cuerpo físico, mortal, corruptible y temporal, a causa de nacer de la raza caída, encabezada por Adán y Eva, ahora, al nacer de nuevo, hemos nacido en una nueva raza, con vida eterna, de la cual Cristo es ese segundo Adán, el cual tiene vida eterna, y por consiguiente, Él nos dará un cuerpo físico glorificado igual a su propio cuerpo glorificado, como también nos da, al darnos su Espíritu Santo, nos da un cuerpo teofánico angelical, como su cuerpo angelical. Su cuerpo angelical o teofánico es llamado el ángel del pacto o ángel de Jehová, el cual fue visto en la forma de hombre en diferentes ocasiones en el Antiguo Testamento. Y luego se hizo carne y habitó en medio de la raza humana y fue conocido por el nombre de Jesús.
Por eso en Malaquías capítulo 3 dice: he aquí yo envío mi mensajero delante de mí. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién vendría? El Señor, el ángel del pacto. ¿Y quién es el Señor, el ángel del pacto? Es Jesucristo en su cuerpo angelical, su cuerpo teofánico. El mismo que libertó al pueblo hebreo a través del profeta Moisés, y el mismo que le dio en el monte Sinaí. Él le dio las tablas de la ley al profeta Moisés para que las diera al pueblo hebreo, para que le diera al pueblo hebreo esas leyes y colocara esas tablas en el arca del pacto. Y ahora, ese que estuvo con Moisés es nada menos que Cristo en su cuerpo angelical o teofánico. Es el mismo que le apareció luego también a Josué en el capítulo 5 de Josué, y le dijo a Josué quién él era. Josué capítulo 5 verso 13 al 15 dice: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él le respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe de los ejércitos de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y así lo hizo Josué. Ahora podemos ver que este es nuestro amado Señor Jesucristo en su cuerpo teofánico, su cuerpo angelical. Y ahora podemos comprender entonces las palabras de Cristo de San Juan capítulo 8, verso 56 en adelante, donde dice: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Esto fue cuando le apareció con sus arcángeles Gabriel y Miguel, y comieron con Abraham, y luego los arcángeles Gabriel y Miguel descendieron a Sodoma y Gomorra y le aparecieron a Lot. Y luego por la mañana ya tenían que sacar a Lot de Sodoma para que la destrucción sobre Sodoma viniera. Pero Abraham estaba seguro, porque Abraham estaba en la montaña y Dios se había quedado con Abraham para revelarle lo que iba a hacer, o sea, el motivo de su venida. Y Cristo dice que como fue en los días de Lot, será la venida del Hijo del Hombre. Habrá un motivo en la venida del Hijo del Hombre para este tiempo final de bendición para los escogidos de Dios. Y también habrá bendición para las vírgenes insensatas o fatuas que están representadas en Lot. Pero para el mundo será un tiempo en donde será revelado el misterio del día de venganza del Dios nuestro, y será anunciado el juicio divino que ha de venir sobre el mundo. Por lo tanto, la revelación del juicio de Dios que ha de venir sobre la raza humana la trae el Hijo del Hombre para dar a conocer el juicio que viene y el por qué viene ese juicio. Por lo tanto, este es un tiempo muy importante para la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora continuamos leyendo. Dice: entonces
Le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y cuando les dice así, vea, le está diciendo que él existía antes que Abraham también, y que Abraham vio su día. Por lo tanto, Abraham vio allí a Jesucristo vestido de un cuerpo de carne, y vio a sus arcángeles Gabriel y Miguel también allí. Eso fue en cuerpos físicos temporales, y eso mostró allí que Cristo vendría en un cuerpo físico, y allí estaba en medio del pueblo hebreo. Cristo, el ángel del pacto, el ángel de Jehová. Cristo, antes de tener un cuerpo de carne, vean ustedes, tenía el cuerpo teofánico, cuerpo angelical. Siempre que aparece el ángel de Jehová o el ángel del pacto, ese es Jesucristo en su cuerpo teofánico, cuerpo angelical. Por eso ya en el Nuevo Testamento no se menciona más el ángel de Jehová o ángel del pacto, y no se menciona más el nombre Jehová, porque todo eso es Jesucristo nuestro Salvador. Él es el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el cual vino para establecer un nuevo pacto con todos los que están escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Y ahora hemos visto quién es nuestro amado Señor Jesucristo. Es el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el verbo que era con Dios y era Dios. Dice San Juan capítulo 1. Es muy importante saber quién es nuestro amado Señor Jesucristo para poder comprender el misterio del rapto del Señor Jesucristo. San Juan capítulo 1, verso 1 en adelante dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo fue hecho, creado por el verbo, que era con Dios y era Dios. Y Génesis capítulo 1, verso 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios, en su cuerpo angelical, cuerpo teofánico, porque el cuerpo angelical o cuerpo teofánico, llamado el verbo, es nuestro amado Señor Cristo en su cuerpo teofánico, y por consiguiente, ese es el cuerpo teofánico de Dios. Es Dios en su cuerpo teofánico. Es Dios en Cristo, en ese cuerpo teofánico de nuestro amado Señor Jesucristo. Y ahora pasa el tiempo, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ahora vean de dónde viene la vida. La vida de toda la creación, la vida del ser humano, ¿de dónde viene? Viene del verbo que era con Dios y era Dios. En ese cuerpo angelical teofánico Dios colocó hasta su nombre. Por eso cuando le aparece a Moisés y Moisés quiere saber su nombre, le da su nombre y le da las consonantes, las letras YHWH. Y luego encontramos que en el Éxodo, eso fue Éxodo capítulo 13, verso 13 al 15 o al 16, que les cité. Pero ahora en el capítulo 23, verso 20 en adelante, Dios hablando del ángel, de su ángel, dice: he aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti
y te llevaré a la tierra del amorreo, del eteo, del pereceo, del cananeo, del hebeo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Y ahora, ¿dónde está el nombre de Dios? En su ángel, que es su cuerpo angelical, su cuerpo teofánico, llamado también el Verbo, que era con Dios y era Dios, y por el cual fueron creados los cielos y la tierra. Dios, estando en su cuerpo teofánico, cuerpo angelical, creó todas las cosas, habló la palabra creadora y las cosas vinieron a existencia. Y en esa forma encontramos a Dios con un cuerpo visible, pero no de esta dimensión. Un cuerpo visible en la dimensión de los ángeles. Él creó los ángeles, creó el universo completo, todo desde ese cuerpo teofánico, desde ese cuerpo angelical. Él es el primogénito de Dios y también Él es el unigénito de Dios. Y ahora encontramos en el mismo capítulo 1 de San Juan, verso 9, que nos dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y ahora el Verbo, que era con Dios y era Dios, venía a este mundo. Y por consiguiente, pues Dios venía porque Dios está en el Verbo. El Verbo era con Dios y era Dios. O sea, el Verbo, que es su cuerpo angelical, cuerpo teofánico, era con Dios y era Dios porque Dios está dentro de su cuerpo angelical. Y ahora dice en el verso 14 de San Juan capítulo 1, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y cuando se hizo carne y habitó entre nosotros, lo conocemos por el nombre de Jesús o Jesucristo. Jesucristo es el Verbo que era con Dios y era Dios. Por eso San Pablo dice en el capítulo 3, verso 16 de 1 de Timoteo, de la siguiente manera, y vamos a leerlo para que tengamos el cuadro claro completamente de quién es nuestro amado Señor Jesucristo y por qué Él fue raptado luego que se cumplió el tiempo correspondiente para estar en carne aquí, en el cuerpo físico, aquí en la tierra. Capítulo 1 de Timoteo, capítulo 3, verso 16 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Fue el mismo Dios manifestado en carne, hecho hombre, hecho carne aquí en la tierra, y apareció como un hombre y era un profeta. Dios, el profeta, porque el único profeta es Dios. Pero a través de hombres, Dios ha profetizado. Dios en Espíritu Santo ha profetizado a través de diferentes hombres y por eso son llamados profetas. Y ahora, esos profetas pues tienen las dos conciencias juntas y por eso pueden ver en otras dimensiones y por eso pueden escuchar la voz de Dios y Dios puede revelarse a ellos y viene la palabra de Dios para el tiempo en que viven esos hombres, viene la palabra de Dios para ese tiempo y ellos son la palabra de Dios para ese tiempo. La palabra se hace carne en ellos y por consiguiente ellos son los que traen la palabra de Dios para el pueblo. Y el pueblo que recibe esa palabra es bienaventurado y se hace carne en ellos esa palabra y por consiguiente las bendiciones prometidas para el pueblo son cumplidas a esas personas que han recibido a ese profeta y han recibido por consiguiente al mensaje que él ha traído. Porque el que recibe a profeta en nombre de profeta merece recompensa de profeta, recibe el beneficio para lo cual Dios ha enviado ese profeta. Y ahora, indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios se hizo carne, se hizo hombre y habitó en medio de la raza humana como un hombre llamado Jesús. Por eso Jesús podía decir: el Padre y yo, una cosa somos.
como usted y su alma son una sola cosa, pues Jesús y el Padre son una sola cosa. O sea, que Dios, así como ha creado al ser humano a su imagen y semejanza, ahora encontramos a Dios a la semejanza del ser humano en la forma de Jesús de Nazaret. Es Dios en la forma de hombre visitando la raza humana con un propósito divino: llevar a cabo la obra de redención y luego de morir en la cruz del Calvario, resucitar y luego ascender al cielo victorioso, sentarse en el trono de Dios y comenzar su obra de intercesión en el cielo, como la realizaba el sumo sacerdote el día 10 del mes séptimo de cada año en el templo, cuando era sacrificado por el sumo sacerdote el macho cabrío de la expiación, que era por Jehová. Tomaba la sangre de ese macho cabrío que había sido sacrificado, la tomaba en una vasija, la llevaba al lugar santísimo y rociaba sobre el propiciatorio con su dedo 7 veces. Y ahora, siendo Cristo el sumo sacerdote del templo celestial, siendo Jesucristo Melquisedec, siendo sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, Él hace eso mismo en el templo, en el lugar santísimo, sobre el propiciatorio, pero en el templo celestial. Por eso es que Dios estableció para el pueblo hebreo un tabernáculo que construyó Moisés, el cual era tipo y figura del templo celestial. Y por eso el sumo sacerdote entraba una vez al año con la sangre de la expiación del macho cabrío y rociaba sobre el propiciatorio 7 veces con su dedo, porque eso es lo que Cristo, como sumo sacerdote del templo celestial, estaría haciendo en el cielo. Y ahora hemos visto que esto es lo que Él ha estado haciendo durante todos estos años, desde que Él fue raptado al cielo. Él se sentó a la diestra de Dios, en el trono de Dios, y ha estado intercediendo como sumo sacerdote, haciendo esa obra de intercesión como la realizaba el sumo sacerdote en el tabernáculo que construyó Moisés y en el templo que construyó el rey Salomón. Dios reflejó lo que Él tenía en el cielo y lo que Cristo haría como sumo sacerdote en el cielo, para poder enviar luego su Espíritu Santo sobre cada persona que lo recibía como su Salvador y que era bautizado en su nombre, y por consiguiente Cristo hacía intercesión por esa persona en el cielo. Así como vean ustedes, el pueblo hebreo en el día de la expiación tenían que arrepentirse, afligir sus almas por haber pecado ante Dios, y mientras ellos se afligían, se arrepentían, el sumo sacerdote el día 10 del mes séptimo, ese mismo día, entraba al lugar santísimo y hacía allí la intercesión y llevaba a cabo esa labor de reconciliación. El que no se afligiera en ese día, el que no se arrepintiera de sus pecados en ese día y pidiera perdón a Dios, esa obra de intercesión que el sumo sacerdote realizaba allí no era efectiva para la persona que no se había arrepentido. Y dice que el que no se afligiera en ese día sería cortado del pueblo. Y ahora Cristo ha estado haciendo intercesión en el cielo durante cerca de 2000 años aproximadamente. Y toda persona que no se ha arrepentido de sus pecados, no ha afligido su alma, no se ha afligido por haber pecado ante Dios, para pedir perdón a Dios, recibiendo a Cristo como su Salvador, lavando sus pecados en la sangre de Cristo y siendo bautizado en su nombre para recibir el Espíritu Santo. Esa persona que no ha hecho así,
será cortada del pueblo. Pierde el derecho, ha perdido el derecho a la vida eterna, si no aprovechó el tiempo que le tocó vivir en estos tiempos pasados. Y así es para los seres humanos que viven en este tiempo. El que no aproveche esa oportunidad que tiene en la actualidad, mientras Cristo está en el trono de intercesión del cielo, ¿qué sucederá con esas personas? Por cuanto no han afligido su alma por haber pecado ante Dios y no han recibido a Cristo como su Salvador, no han lavado sus pecados en la sangre de Cristo y no han sido bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, serán cortados del pueblo. Pierden el derecho a vivir eternamente, habiendo tenido la oportunidad de ser perdonados, de ser reconciliados con Dios y de recibir vida eterna para tener derecho a vivir eternamente en el reino de Jesucristo. Pero las personas que sí lo han hecho tienen el perdón de sus pecados. Sus pecados han sido lavados con la sangre de Cristo. Se ha hecho efectivo el sacrificio de Cristo para esas personas y Cristo les da su Espíritu Santo y se produce en esas personas el nuevo nacimiento y reciben un cuerpo angelical teofánico de la sexta dimensión. Y para el día postrero, cuando Cristo haya terminado de llamar y juntar a sus escogidos en su iglesia y haya completado su labor de intercesión en el cielo, así como el sumo sacerdote terminaba su labor ya en la tarde, encontramos que Cristo, el sumo sacerdote del templo celestial, terminará su labor pronto, en el tiempo de la tarde, en el tiempo en que está llevando a cabo su obra correspondiente al oeste, y saldrá como salía el sumo sacerdote. Y cuando salía el sumo sacerdote del lugar santísimo, las campanillas que tenía en su vestidura comenzaban a sonar porque estaba moviéndose mientras caminaba, y las personas que estaban fuera escuchaban las campanillas sonando, y aún mientras estaba dentro se escuchaban, y los que estaban fuera, los demás sacerdotes, sabían que el sumo sacerdote estaba vivo todavía, y si permanecía vivo y salía del lugar santísimo, entonces quedaba completada la reconciliación, la obra de reconciliación del pueblo hebreo con Dios, lo cual se realizaba cada año, lo cual es tipo y figura de la reconciliación que Cristo está llevando a cabo para con Dios y el ser humano. Y nosotros somos reconciliados con Dios por medio de nuestro amado Señor Jesucristo. Él está haciendo esa labor de intercesión para que todo ser humano que está en el cielo, escrito en el libro de la vida del Cordero, sea reconciliado con Dios. Y hasta que sea reconciliado hasta el último, que está escrito en el libro de la vida del Cordero, Cristo permanecerá allí. Pero cuando termine de hacer la intercesión por el último que está escrito allí, y alguien tiene que ser el último, entonces se habrá llevado a cabo la obra de intercesión en el cielo. Como terminaba su obra el sumo sacerdote en el templo, en el lugar santísimo, así Cristo terminará su obra en el cielo, se levantará del trono del Padre, tomará el libro de los sellos, que es el libro de la vida del Cordero, lo abrirá en el cielo, y entonces reclamará a todos los que Él ha redimido con su sangre preciosa, resucitará a los muertos creyentes en Él, y nos transformará a nosotros los que vivimos. A los muertos los resucitará en cuerpos eternos y glorificados, y a nosotros nos transformará y nos dará así un cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado, igual a su propio cuerpo. Ahora podemos ver el por qué Cristo tuvo que venir a la tierra en un cuerpo de carne, tuvo que morir, tener un ministerio de 3 años y medio y morir, luego ser sepultado, ir al infierno a predicar a las almas encarceladas que estaban allí, y
luego pasar por el paraíso y traer los santos que estaban en el paraíso, resucitar el domingo de resurrección, estar con sus discípulos unos 40 días y luego ascender al cielo victorioso. Ahora, antes de esos 40 días, cuando resucitó, Él se presentó a Dios, pero luego volvió, estuvo con sus discípulos y estuvo por unos 40 días y luego ascendió al cielo para estar allá haciendo la obra de intercesión con su propia sangre hasta que entre hasta el último de los escogidos de Dios. Y haciendo esa obra de intercesión, cada vez que una persona arrepentido de sus pecados al escuchar la predicación del Evangelio, recibe a Cristo como su Salvador, lava sus pecados en la sangre de Cristo, es bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, entonces Cristo envía su Espíritu Santo sobre esa persona, produce el nuevo nacimiento en esa persona y recibe la persona un cuerpo angelical, un cuerpo teofánico, igual al cuerpo angelical, al cuerpo teofánico de nuestro amado Señor Jesucristo. Y luego, en este tiempo final, en adición al cuerpo teofánico, cuerpo angelical que Él nos da, luego nos dará el cuerpo físico, eterno, inmortal y glorificado, igual a su propio cuerpo. Y entonces tendremos cuerpo teofánico como el cuerpo teofánico angelical de Cristo, y también tendremos cuerpo físico glorificado como el cuerpo glorificado de nuestro amado Señor Jesucristo. Esto es así para todos aquellos que lo reciben como su Salvador, lavan sus pecados en la sangre de Cristo y son bautizados en su nombre y reciben su Espíritu Santo. Estas personas, por consiguiente, tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Y estos son los primogénitos de Dios, escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Estos son los que forman el cuerpo místico de Cristo, la iglesia del Señor Jesucristo. Y esta es la nueva raza que tendrá cuerpos eternos, serán inmortales, como nuestro amado Señor Jesucristo es inmortal. Tiene un cuerpo glorificado y nosotros tendremos un cuerpo glorificado, el cual será jovencito, representará de 18 a 21 años de edad, nunca se enfermará, nunca se pondrá viejo, y por consiguiente viviremos por toda la eternidad con nuestro amado Señor Jesucristo en su reino glorioso. Esta nueva raza gobernará con Cristo, reinará con Cristo. Esta es la nueva raza que gobernará sobre el planeta Tierra y sobre el universo completo. Porque el reino de Cristo, por cuanto Cristo es Rey de reyes y Señor de señores, Cristo es Rey en la séptima dimensión, Rey Dios. Cristo es Rey en la sexta dimensión, Rey Teofanía. Y Cristo es Rey en esta dimensión terrenal, porque Él tiene un cuerpo físico glorificado. Por lo tanto, Él es el Rey de los cielos y de la tierra también. Y nosotros somos reyes con Él y somos coherederos con Él. Por lo tanto, nosotros somos reyes de esta tierra, pero también de los cielos, también con nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora podemos ver el misterio del rapto del Señor. Es que Él tenía que ser raptado para poder llevar a cabo estas labores en el cielo, presentarse por nosotros ante Dios y con su propia sangre estar intercediendo por cada persona que tiene su nombre escrito en el cielo, y por consiguiente también dar a cada creyente su Espíritu Santo, a cada persona que lo recibe como
su Salvador. En el rapto de nuestro amado Señor Jesucristo, estamos nosotros representados también. Por consiguiente, nosotros cuando seamos transformados, seremos también raptados para ir a la séptima dimensión, a la casa de nuestro Padre Celestial, que es la dimensión a donde Él ascendió cuando subió al cielo en el rapto o arrebatamiento de nuestro amado Señor Jesucristo. Y ahora hubo ángeles allí presentes para el rapto del Señor. Y habrá ángeles también presentes para el rapto de la iglesia del Señor Jesucristo. Tanto para la resurrección de los santos que han partido como para nuestra transformación y también para nuestra ida a la cena de las bodas del Cordero en el cielo, a donde hemos nosotros sido invitados por Dios. Y son bienaventurados los que han sido llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y el llamado es hecho cuando Cristo llama a la persona y la persona responde recibiendo a Cristo como su Salvador. La persona ha dicho sí a esa invitación de Cristo para ir a la cena de las bodas del Cordero. Y cuando seamos transformados, tendremos nuestra invitación confirmada, porque ya estaremos vestidos de la nueva vestidura eterna, inmortal y también incorruptible, que es la vestidura con la única que se puede ir a la casa de nuestro Padre Celestial. Cristo con su cuerpo glorificado fue al cielo, ascendió al cielo, victorioso. Y nosotros, cuando recibamos el cuerpo glorificado, eso es nuestra transformación, entonces podremos ir con Cristo al cielo, a la casa de nuestro Padre Celestial, a la séptima dimensión, para esa gran fiesta celestial. Es una fiesta celestial y por consiguiente es una fiesta universal. Allí estarán los ángeles de Dios y allí estarán los santos también del Antiguo Testamento, porque ellos fueron limpiados con la sangre de Cristo cuando Cristo murió. Ellos tenían sus pecados cubiertos con la sangre de los animalitos que habían sacrificado, pero cuando Cristo murió, sus pecados fueron quitados. Y ahora encontramos que así como Cristo vino a la tierra, nosotros hemos venido también. Así como Cristo murió, nosotros hemos tenido una muerte espiritual. Hemos muerto con Cristo y nos hemos levantado con Cristo. Y ahora, eso es lo que es simbolizado en el bautismo. Muerte, sepultura y resurrección. Como Jesucristo, así también nosotros hemos tenido una muerte, una sepultura y una resurrección espiritual. Y luego, para los muertos en Cristo, en adición, los cuales ya pasaron por esa etapa de muerte, sepultura y resurrección espiritual para recibir el cuerpo teofánico, luego ellos serán resucitados porque murieron físicamente, fueron sepultados y resucitarán en un cuerpo glorificado. Y nosotros los que vivimos pasaremos por esa misma etapa en una forma tan rápida que ni nos daremos cuenta. Eso será cuando seamos transformados. Desaparecerá el cuerpo mortal y nos encontraremos con un cuerpo mortal y jovencito. Murió, fue sepultado y resucitamos en uno nuevo. Eso será así, pero estando vivos y en cosa de segundos. Así será la transformación. Ahora, dice el reverendo William Branham hablándonos acerca de la transformación, veamos, y del rapto.
dice acerca de la transformación. Aquí está en el libro de citas, en la página 138, párrafo 35 dice: el arrebatamiento de la novia será la misma cosa. La palabra que está en usted, la palabra que está en ustedes, el cuerpo materializará alrededor de esa palabra. Y la misma cosa hizo por Sara. O sea, como sucedió con Sara y Abraham, así sucederá con nosotros. Así es que tiene que estar esa palabra como mensaje en nosotros. Y tiene que estar esa palabra, el verbo, como cuerpo teofánico en nosotros. La transformación es para todos aquellos que ya han recibido a Cristo, han sido bautizados en su nombre y han recibido su Espíritu Santo, y por consiguiente ya tienen el cuerpo de la palabra, que es el cuerpo teofánico, y tienen el mensaje de este tiempo final, que es el mensaje que nos da la fe para ser transformados y raptados. Ahora veamos en la página 134 lo que dice el reverendo William Branham en el párrafo 1193. Conviértase en la palabra, o sea, conviértase en parte de la palabra, en parte de la palabra de hoy, de edad en edad. Los que han sido llamados y juntados por Cristo se han convertido en parte de la palabra de Dios, en la parte correspondiente a cada edad. Ellos han recibido el mensaje, la palabra para su edad, y han recibido también el cuerpo teofánico correspondiente a ese tiempo en que vivieron. O sea, los cuerpos teofánicos enviados para una edad son los cuerpos teofánicos que reciben los escogidos de esa edad, que reciben primero el mensaje de su edad. Y miren ustedes, dice: usted no puede ser parte de la palabra del día de Moisés. Esa parte de hecho está, o sea, ya está. Eso fue los pies, o sea, representando el programa de Dios, como en una estatua o en un hombre o en el cuerpo de Cristo. Pues esa etapa de Moisés corresponde a los pies. Por lo tanto, no podemos ser parte de la palabra del tiempo allá de Moisés, ni del tiempo de Noé. Los que fueron parte de la palabra del tiempo de Noé construyeron un arca literal, y nosotros no vamos a construir un arca literal para escapar del juicio divino que va a venir. Estamos en la cabeza ahora, y por consiguiente estamos en la edad de la piedra angular, que es la edad de la cabeza, en este diagrama que usó el reverendo William Branham cuando predicó el mensaje, la estatura de un varón perfecto, y también hizo alusión a este diagrama en diferentes mensajes. Por lo tanto, la piedra angular es esta, es la edad de la piedra angular. Por lo tanto, nosotros estamos ¿dónde? En la parte de la cabeza, que es la edad de la piedra angular. Para el tiempo del reverendo William Branham, vean ustedes cómo él coloca su tiempo. Dice, vamos a ver, dentro de un momentito, vamos a ver. Dice, él prueba todas sus palabras, todas sus palabras. Solo piensen en ello. Este es el párrafo 1197. Y ustedes, todas sus palabras, y ustedes eran su palabra. Él era la palabra, y ustedes eran parte de su palabra. Y eso es la razón que ustedes fueron mandados acá, o sea, acá a la tierra, para confirmar su lugar en la vida. O sea, confirmar su lugar en
la vida eterna, como también confirmamos nuestro lugar aquí en la tierra. Estamos presentes aquí para hacer contacto con la vida eterna y confirmamos así nuestro lugar en la vida eterna. No creo que ustedes captarán eso. Él es la palabra. Ahora lo captan. Él estaba en los pies en Lutero, en los muslos en Wesley y en los hombros en Pentecostés. ¿Ven lo que quiero decir? Él es la cabeza. Ustedes tienen una parte que se junta. Esta hora que estamos viviendo, esta que estamos viviendo ahora, no la parte de los pies, no la parte de los muslos, no la parte del hombro, sino la parte del cuello. Esa fue la parte que vivió el reverendo William Branham, y esta es la parte que está entre la séptima edad y la edad de la piedra angular. Y luego de su partida comienza una nueva edad y una nueva dispensación comienza a entrelazarse y comienza la edad de la piedra angular, que es la edad de la cabeza. Ahora no estamos en la edad del cuello, ni estamos en la edad de otras etapas del cuerpo místico de Cristo. Estamos en la edad de la cabeza, en donde tenemos que ser parte de esta edad, no de edades pasadas. Tenemos que ser la palabra de esta edad, no de las edades pasadas. Y para ser parte de una edad acá, Dios envió un mensajero ungido con el Espíritu Santo. Cristo estuvo en ese mensajero, en el Espíritu Santo, lo ungió, lo usó, le dio el mensaje para su edad y llamó Cristo por medio de ese mensajero sus escogidos de esa edad. Y ellos recibieron esa palabra que vino por el mensajero y se hicieron parte del cuerpo místico de Cristo y se hicieron así la palabra de su edad. La palabra de su edad estaba ¿dónde? En ellos, en cada uno de ellos como individuos y en esa edad como parte del cuerpo místico de creyentes. Y ahora nos hacemos la palabra de nuestra edad como individuos. La palabra de nuestra edad está en nosotros y como cuerpo místico de creyentes somos el cuerpo místico de creyentes que corresponde a la edad de la piedra angular. O sea que el grupo de escogidos del día postrero es la edad de la piedra angular. Y por consiguiente tenemos la promesa para ser transformados y permanecemos vivos hasta que Cristo termine de llamar hasta el último escogido de Dios y resucite a los muertos en Cristo. Cuando resucite a los muertos en Cristo, los que quedemos vivos aquí en la tierra seremos transformados. Los que estemos aquí en la edad de la piedra angular, porque estaremos en la edad de la palabra del día postrero. Por lo tanto, somos la palabra de este día postrero. Esa palabra está ¿dónde? En nosotros, en nuestra alma. ¿Y cómo nos hacemos la palabra? Recibiendo la palabra de nuestro tiempo. Y la palabra de Dios para cada tiempo viene por el Espíritu Santo a través del mensajero de cada edad, el cual la recibe y luego la predica al pueblo. Él es hecho la palabra de su edad. Se hace carne la palabra en el mensajero y él la proclama y luego se hace carne ese mensaje en los escogidos de ese tiempo también. Y cuando los escogidos de esa etapa reciben esa palabra, entran al cuerpo místico de creyentes, porque los escogidos de Dios son llamados y juntados, reciben a Cristo como su Salvador, lavan sus pecados en la sangre de Cristo, son bautizados en su nombre y entonces reciben el Espíritu Santo, reciben el cuerpo teofánico que es el cuerpo de la palabra. Y entonces esas personas tienen la palabra en forma de cuerpo teofánico y tienen la palabra en forma de mensaje. Y tendrán también el cuerpo glorificado que Él ha prometido para todos nosotros en este
tiempo final. Ahora, hemos visto el tiempo que nos ha tocado vivir. Y ahora así, como Cristo fue resucitado al tercer día, Él recibió esta glorificación, fue resucitado en forma glorificada y después fue raptado. Nosotros seremos transformados y permanecemos vivos y seremos raptados con los muertos en Cristo también, que han de resucitar, y nos iremos con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Ahora, el reverendo William Branham nos enseñó que se requiere tener la fe de rapto. Sin la fe de rapto no se puede recibir la transformación y el rapto. Dice en la página 168 del libro de citas. Recuerden que este libro de citas contiene extractos de diferentes mensajes del reverendo William Branham. Y aquí en la página 168, párrafo 1498, dice el reverendo William Branham en este extracto: pero para la iglesia, la novia, el rapto es una revelación. Esto es revelado a ella. Es una revelación. La verdadera novia de Cristo está esperando la revelación. La verdadera novia de Cristo está esperando la revelación del rapto. Ahora, esto ciertamente es una revelación, porque revelación es fe. Usted no puede tener una revelación sin que sea fe. Fe es una revelación, porque es una cosa que ha sido revelada a usted. Y ahora, la fe, la revelación del rapto. Porque si Cristo fue raptado y llevado al cielo, a la séptima dimensión, a la casa de nuestro Padre Celestial, y se sentó en el trono de Dios, a la diestra de Dios, nosotros también tenemos la promesa de que vamos a ser transformados y raptados, arrebatados al cielo y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero, a la casa de nuestro Padre Celestial. Ahora, fe es revelación. Para recibir el cuerpo nuevo, eterno, inmortal, incorruptible y glorificado, tenemos que tener la fe de rapto, la revelación del rapto. Y ahora, así como para recibir el perdón de nuestros pecados y ser bautizados en su nombre y recibir su Espíritu Santo, necesitamos la fe para esa transformación espiritual. Y esa es la fe, la revelación que hemos recibido por medio de la predicación del Evangelio de la Gracia. Es la fe, la revelación de la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario, muriendo por todos nosotros y luego resucitando y ascendiendo al cielo y sentándose a la diestra de Dios en el cielo para hacer intercesión hasta que entre hasta el último de los escogidos de Dios. Sin esa revelación de la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario y su muerte y resurrección y ascensión al cielo, ninguna persona puede recibir a Cristo como su Salvador. ¿Por qué? Porque no tiene conocimiento de por qué necesita un Salvador para recibir una transformación interior, recibir el perdón de sus pecados y recibir el nuevo nacimiento. Si no tiene la revelación de la primera venida de Cristo, ninguna persona puede recibir a Cristo como su Salvador y ninguna persona podrá ser salva. Pero esa revelación está contenida ¿dónde? En el Evangelio de la Gracia que es proclamado, el cual gira alrededor de la primera venida de Cristo como Cordero de Dios en su obra de redención, muriendo en la cruz del Calvario y así quitando nuestros pecados. Y esa es la fe
para recibir nuestra transformación interior, recibir nuestra salvación y recibir el cuerpo angelical, teofánico. Y para recibir el cuerpo físico, en esa transformación que Él ha prometido, y luego ser raptados y llevados con Cristo al cielo a la cena de la boda del Cordero, necesitamos recibir, tener la revelación, la fe del rapto, que es la revelación de la segunda venida de Cristo como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Y sin esa revelación, ninguna persona podrá ser transformada y llevada con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Esa es la revelación en la fe para ser transformados y raptados. Y esa revelación gira alrededor de la segunda venida de Cristo. Y ahora esa es la revelación contenida en el Evangelio del Reino. El Evangelio del Reino contiene la revelación de la segunda venida de Cristo como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo, para nosotros poder obtener esa fe y ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Así como la fe para recibir el perdón de nuestros pecados, recibir la salvación y recibir el cuerpo teofánico angelical está en la revelación de la primera venida de Cristo, la fe para recibir el nuevo cuerpo físico, eterno, inmortal, incorruptible y glorificado y ser luego llevado con Cristo a la cena de la boda del Cordero al cielo, está en la segunda venida de Cristo, como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Sin esa revelación, ninguna persona podrá ser transformada físicamente y llevada con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Ahí está el misterio del rapto para los escogidos de Dios que estarán viviendo en el día postrero, y para los que han partido, pues ellos escuchan desde la sexta dimensión, que es el paraíso, escuchan la predicación que se lleva a cabo, que se realiza en la iglesia del Señor Cristo en la edad de la piedra angular. Ellos pueden escuchar y también pueden ver. Por lo tanto, ellos están al tanto del mensaje del Evangelio del Reino, que está entrelazándose con el mensaje del Evangelio de la gracia. Y eso es la lluvia tardía de la enseñanza de la segunda venida de Cristo, cayendo juntamente con la enseñanza de la primera venida de Cristo. Eso es la lluvia tardía y temprana, cayendo a la misma vez. La lluvia de la enseñanza de la segunda venida de Cristo y la lluvia de la enseñanza de la primera venida de Cristo. Con esas dos lluvias de la enseñanza es que recibimos la fe para recibir el cuerpo angelical teofánico y luego para recibir el cuerpo físico y glorificado que Él ha prometido para todos nosotros. Y luego seremos raptados, o sea, arrebatados al cielo para recibir al Señor, y en el cielo, en las nubes, e ir con Él a la cena de las bodas del Cordero. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Recuerden que es una promesa divina. El rapto o arrebatamiento de los escogidos de Dios para este tiempo final. Como era una promesa, el rapto o arrebatamiento de Cristo para ir a la casa de nuestro Padre Celestial, a la séptima dimensión, al trono de Dios, al lugar santísimo de Dios. Y ahora capítulo 4, verso 14 en adelante de Primera Tesalonicenses, dice San Pablo: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos,
los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. En 1 Corintios capítulo 15 nos dice: versos 49 en adelante: y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. O sea, así como hemos traído la imagen física de Adán, del terrenal, del hombre terrenal, traeremos también la imagen del hombre celestial, de Jesucristo, que es el segundo Adán. Seremos a la imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Nosotros no podemos continuar viviendo por toda la eternidad con este cuerpo de carne, porque es mortal, corruptible y temporal. Es un cuerpo en la permisiva voluntad de Dios, para que nosotros hagamos contacto con la vida eterna y confirmemos nuestro lugar en la vida eterna. Pero Él tiene para nosotros un nuevo cuerpo. Dice: he aquí os digo un misterio. Recuerden que es un misterio divino. No todos dormiremos, o sea, no todos vamos a morir, porque para los santos se dice, cuando mueren físicamente, cuando su cuerpo muere, se dice que durmió, porque los santos no mueren, siguen viviendo y van a resucitar en el día postrero. Pero todos seremos transformados. Viene una transformación física para cada hijo e hija de Dios. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Allá no dijo acerca de la transformación, pero aquí sí lo dice. Seremos transformados y entonces tendremos un cuerpo transformado, y entonces es que podremos ir con Cristo al cielo, a la séptima dimensión, a la casa de nuestro Padre Celestial. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Es necesario. Si no somos vestidos pronto de inmortalidad, de un cuerpo inmortal, de un cuerpo glorificado, pues nuestro cuerpo se sigue poniendo viejo, se muere y entonces lo sepulta. Pero habrá un grupo de escogidos de Dios que tendrán la fe y la revelación para ser transformados y raptados, que tendrán la revelación de la segunda venida de Cristo como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Y esos, si permanecen vivos hasta que los muertos en Cristo resuciten, serán las personas que serán transformadas. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y entonces seremos inmortales físicamente también. Ya somos inmortales espiritualmente. Tenemos un cuerpo teofánico de la sexta dimensión inmortal. Por lo tanto, si nuestro cuerpo físico muere, seguimos viviendo en el cuerpo angelical o teofánico. Pero Él tiene también un cuerpo físico glorificado para cada uno de nosotros. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sobre vida es la muerte en victoria. Y de ahí en adelante ya ningún escogido morirá, porque ya estaremos en cuerpos inmortales, incorruptibles y glorificados, iguales al cuerpo glorificado de nuestro amado Señor Jesucristo. Y así seremos la raza que con Cristo gobernará la tierra y el universo completo. Por eso es que dice que Cristo con su sangre nos limpió de todo pecado y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Y dice: y reinaremos
sobre la tierra. Eso está en Apocalipsis capítulo 1, versos del 5 al 7, y también está en el capítulo 5 del Apocalipsis, versos 8 al 10, y también está en el capítulo 20, versos 4 al 6 del Apocalipsis, y también está en Apocalipsis capítulo 12, y este sí lo vamos a leer, capítulo 12, verso 11 en adelante, donde dice, vamos a ver versos 10 en adelante, dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y ahora, vean ustedes, los escogidos de Dios vencen al diablo por medio de la sangre de Jesucristo, de la sangre del Cordero de Dios, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y quedamos justificados ante Dios como si nunca en la vida hubiésemos pecado. Y por consiguiente nos mantiene Cristo con vida eterna. Él es el que nos da vida eterna y nos mantiene con vida eterna para toda la eternidad. Y ahora hemos sido hechos reyes y sacerdotes, y hemos sido hechos herederos de Dios y coherederos de Dios por medio de Jesucristo. Somos coherederos con Cristo de todo lo que Cristo hereda. Y Él hereda los cielos y la tierra. No queda nada fuera que Él no herede. Por lo tanto, nosotros somos herederos de todo con Cristo nuestro Salvador. Por lo tanto, no somos reyes solamente en la tierra, sino en el universo completo, con Cristo nuestro Salvador. Y ahora le podrán preguntar, ¿de qué familia real? ¿De la realeza inglesa, francesa, española, o de alguna nación de Europa o alguna otra nación eres tú? ¿De dónde tú desciendes? Cualquier persona podrá decir, tú no desciendes de ninguna familia real. Pero nosotros sí descendemos de la familia real. Somos de la familia real que verdaderamente es real. De la única familia real. Porque las demás se hicieron reales ellas mismas, pero esta familia real es una familia real eternamente. En Efesios capítulo 2, verso 19 en adelante dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y esa familia de Dios es la realeza celestial y eterna. Él es el Dios y Rey de toda su creación. Por lo tanto, Él es el Rey real. Y se hizo carne y lo conocimos por el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Jesucristo por eso es el Rey de reyes y Señor de señores. Y ahora por medio de Jesucristo hemos nacido en el reino de Jesucristo y somos reyes y sacerdotes, miembros de esa familia real. De esa familia real que es de la realeza celestial. Es del orden de Melquisedec. El orden de esa realeza es el orden
de Melquisedec. Y por consiguiente, nosotros somos del orden de Melquisedec, reyes, sacerdotes y jueces también. Como Cristo es del orden de Melquisedec, el rey, el sacerdote y juez. Él es el Melquisedec que le apareció a Abraham. Él es el rey de la Jerusalén celestial y por consiguiente es el rey de la Jerusalén terrenal también. Y él es el rey de los cielos y de la tierra y por consiguiente es el rey de la tierra también. Él es el rey de los cielos, por lo tanto es el rey de la tierra también. Y nosotros somos reyes del cielo y reyes también de la tierra para el glorioso reino milenial de nuestro amado Señor Jesucristo y para toda la eternidad. Por eso es que en Daniel capítulo 7 verso 18 dice que el reino será dado a los santos del Altísimo. Los santos del Altísimo son los escogidos de Dios, son los reyes y sacerdotes. Y también el juicio será dado a los santos del Altísimo, los santos de Dios. Por eso tendremos en este reino glorioso de Cristo, con Cristo, la parte política del reino, la parte religiosa y también la parte de las leyes para todo el pueblo que vivirá en la tierra y para el universo completo. Eso, Miguel, es la judicatura que tiene que ver con la corte, el juez supremo que es Cristo y los otros jueces que son los escogidos de Dios. San Pablo dice, ¿no saben ustedes que ustedes juzgarán al mundo y también a los ángeles? ¿Y cómo vamos a juzgar al mundo y a los ángeles si no fuésemos jueces? Somos jueces de la corte suprema celestial. Y una posición de juez en una corte suprema es una posición muy alta. Y la más alta es la del juez supremo. Y esa es la de Cristo. Y la de jueces con Cristo nos toca a nosotros. Y en el reino, Cristo es el rey máximo. Y nosotros, reyes con él. Y en la parte religiosa, Cristo es el sumo sacerdote, Melquisedec. Y nosotros somos sacerdotes con él, de ese orden de Melquisedec. Ahora vean, con esas tres cosas cubre todo lo correspondiente a su reino para el milenio y para toda la eternidad. Cubre la tierra con todo lo que se hará en la tierra y cubre los cielos también, con todo lo que será en los cielos en el milenio y también en la eternidad. Y para que ustedes tengan una idea de quiénes son los escogidos de Dios, los escogidos de Dios escritos en el libro de la vida del Cordero son las personas de la posición más alta en los cielos, juntamente con Cristo nuestro Salvador, que es el que tiene la posición más alta en los cielos. O sea, que la familia de Dios, con Cristo y los hijos que Dios le dio, es lo más grande de los cielos y de la tierra, como en un reino. ¿Quién es la persona más importante? El rey. Y luego, ¿quiénes más son los más importantes? Pues la familia del rey, la esposa del rey y los hijos del rey. Más altos que eso, no hay ninguno en un reino. Y así es en el reino de Dios. Así es en el glorioso reino de Cristo, al cual nosotros pertenecemos como hijos de Dios y como reyes y sacerdotes y jueces con Cristo nuestro Salvador.
Y ahora podemos ver por qué Cristo vino a la tierra, murió, resucitó y ascendió al cielo, fue raptado. Y nosotros seguimos sus pisadas. Vamos a ser transformados los que vivimos, los muertos en Cristo van a ser resucitados. ¿Para qué? Para ser raptados, arrebatados al cielo y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Y allí estaremos revestidos por Dios con toda la autoridad de reyes para gobernar en la tierra y ¿dónde más? En el universo completo. Tendremos cuerpos interdimensionales. ¿Cómo vamos a gobernar? Pues si tendremos cuerpos interdimensionales, podremos ir al planeta que sea, a la galaxia que sea. Por lo tanto, el reino de Cristo no solamente será aquí en la tierra, sino que el reino de Cristo es universal. Universal no solamente a nivel de la tierra, sino del universo completo. Es también interdimensional. Todas las dimensiones son gobernadas por Cristo. Cristo es Rey. Y la dimensión que se ha revelado en contra de Cristo será quitada. La quinta dimensión, con el príncipe de esa dimensión que es el diablo. Será echada en el lago de fuego, el infierno y el diablo también, y todos los súbditos del diablo, y desaparecerá esa dimensión con el príncipe de esa dimensión, el diablo, que se rebeló en contra de Dios. Ahora podemos ver el misterio más claramente del rapto de Jesús. El misterio del rapto de Jesús. En el misterio del rapto de Jesús hemos visto reflejado también el misterio del rapto nuestro, que va a ser realizado muy pronto para ir a la gran fiesta de la cena de las bodas del Cordero. Cristo dijo en San Juan capítulo 14, verso 1 en adelante: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo lo hubiera dicho antes. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y yo os prepararé el lugar, vendré otra vez y yo os tomaré a mí mismo. ¿Por qué dice os tomaré a mí mismo? Porque la iglesia es parte de Cristo. Así como la planta de trigo es parte del grano de trigo, vino del grano de trigo. Y así como el esposo es parte, la esposa es parte del esposo, al estar casados son una sola carne. Por lo tanto, así la iglesia del Señor Cristo es parte de Cristo. Os tomaré a mí mismo, porque ha venido a ser una sola carne con Cristo. Tendremos una misma carne, un cuerpo glorificado, eterno, inmortal, incorruptible. Y podremos ver el cuerpo de Jesucristo glorificado cuando tengamos el cuerpo glorificado nosotros, y veremos que es de la misma clase de cuerpo, la misma clase de carne glorificada. Y podremos ver el cuerpo teofánico de él, y ver nuestro cuerpo teofánico, y ver que es la misma clase de cuerpo teofánico. Porque tanto nuestro cuerpo teofánico como nuestro cuerpo glorificado vienen de Cristo. Y ahora podemos ver que ese misterio del rapto de Jesús era tan importante que tenía que ser llevado a cabo. Cristo decía: si yo no me voy, el Espíritu Santo no puede venir. Y si no podía venir el Espíritu Santo, no se podía producir ¿qué? El nuevo nacimiento de los hijos e hijas de Dios a través de los diferentes tiempos. Así es que era necesario el rapto de nuestro amado Señor Jesucristo. Y es necesario el rapto nuestro también para ir a la cena de las bodas del Cordero en el cielo
y recibir todas las bendiciones que Él tiene allí para todos nosotros. Allí Él estará repartiendo los galardones por todas las labores que ustedes y yo hemos llevado a cabo en la obra de nuestro amado Señor Jesucristo. Es necesario el arrebatamiento, rapto nuestro, y por consiguiente es necesario ser transformado cada escogido de Dios en este tiempo final, para poder ser raptados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Así como Cristo resucitó en cuerpo, en condición glorificada, y fue llevado arriba al cielo 40 días después de haber resucitado. Nosotros estaremos aquí en la tierra de 30 a 40 días cuando tengamos ya el cuerpo glorificado. Ya fue reflejado en los días que Cristo estuvo en la tierra. Los muertos en Cristo también estarán con nosotros unos 30 a 40 días en sus cuerpos glorificados. El mundo no los tendrá que ver, pero sí nosotros los veremos. Ahora podemos ver el misterio del rapto de Jesús. Miren todas las cosas que están en ese misterio del rapto de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver el por qué tenía que Jesucristo ser raptado, ser arrebatado y llevado al cielo, para ir al cielo, a la casa de nuestro Padre Celestial, y llevar a cabo su obra de intercesión en el cielo, para poder producir el nuevo nacimiento en todos los creyentes en Él. Y para el día posterior, en adición, darnos un nuevo cuerpo eterno, inmortal, incorruptible, y luego llevarnos con Él a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. El misterio del rapto de Jesús. Ese ha sido nuestro tema para esta ocasión. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio del misterio del rapto de Jesús. Muchas gracias por vuestra amable atención, amados amigos y hermanos presentes, y continúen pasando una noche llena de las bendiciones de nuestro amado Señor Jesucristo. Que nuestro amado Señor Jesucristo, desde el cielo, desde el lugar de intercesión, Él envíe bendiciones a nosotros y se materialicen en nosotros sus bendiciones, y pronto se complete el número de los escogidos de Dios. Nos use para llevar el mensaje, para que lleguen los que faltan de llegar, y se complete el número del cuerpo místico de Cristo, y Cristo se levante del trono del Padre, resucite a los muertos y creyentes en Él, y nos transforme nosotros los que vivimos, y nos lleve con Él a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. Nos rapte, nos arrebate con Él al cielo, a la casa de nuestro Padre Celestial. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Que las bendiciones de Cristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Dejo nuevamente con ustedes a nuestro amigo y hermano, el reverendo Miguel Bermúdez Marín, para finalizar nuestra parte en esta ocasión. Que Dios les bendiga y les guarde a todos.